El aire olía a clavo, canela y jamón recién horneado. Era la típica cena de Navidad en casa de mis padres. Luces cálidas, mantel rojo, copas alineadas con precisión casi militar. Por un momento todo parecía normal, hasta que mi hermano dejó su copa sobre la mesa y con la voz más tranquila del mundo dijo: «Sofía, haz las maletas, esta casa ya no es tuya». El silencio cayó como una losa. El cuchillo de mamá se detuvo en mitad del jamón, y el reloj de pared, ese tic-tac lento que acompañó toda mi infancia, pareció marcar la cuenta atrás de algo que no entendía. Me obligué a respirar, a mantener el pulso. Pregunté: «¿Cómo dices?». Carlos sonrió con esa falsa cortesía que usa cuando quiere parecer racional. «Mamá y papá necesitan espacio. Y tú llevas 2 años viviendo aquí sin pagar nada». Papá asintió. «Eres adulta, hija. Es hora de independizarte». Independizarme. La palabra se clavó como hielo. Yo, la que pagó los impuestos, las reparaciones, las medicinas de papá cuando el corazón casi lo mata, pero ellos no lo sabían. Ni siquiera sospechaban que la única razón por la que aún tenían techo era porque yo lo había salvado. Apreté al tenedor. «Entonces, ¿me echáis de casa?». «No te echamos», corrigió mamá, con esa voz suave que siempre usa antes de una puñalada. «Solo creemos que te hará bien. A tu edad deberías tener tu propio espacio». La cena siguió unos segundos más. Nadie hablaba. El árbol parpadeaba detrás de nosotros, lanzando reflejos dorados sobre sus rostros satisfechos. Y de repente entendí algo con una claridad dolorosa. No me estaban ofreciendo independencia, me estaban desheredando emocionalmente. Durante años me escondí detrás de una vida sencilla, un coche viejo, ropa sin marca, silencios cómodos. Pensaba que la modestia era la manera de mantener la paz, pero esa noche comprendí que mi silencio había creado un monstruo. Un hijo que se sentía dueño, unos padres que confundieron discreción con debilidad. Miré a mi hermano, a sus manos impacientes, a su copa aún medio llena. Y mientras él hablaba de lo práctico y lo lógico, algo dentro de mí se quebró y al mismo tiempo se encendió. No discutí, solo dije: «Está bien. ¿Cuándo queréis que me vaya?». Carlos respondió sin pestañear: «Antes de Año Nuevo, te damos una semana. Una semana. Para encontrar un hogar, o quizás para recordar de quién era este». Respiré hondo, tomé el móvil de la mesa y lo puse frente a mí. El brillo de la pantalla iluminó el cristal de mi copa como un presagio. Mamá frunció el ceño. «¿A quién llamas?». Sonreí sin levantar la vista. «A alguien que nos ayudará a aclarar de quién es realmente esta casa». El silencio volvió, más espeso que antes. El reloj siguió marcando el tic-tac, pero ahora cada segundo sonaba como una cuenta regresiva hacia la verdad. 20 minutos después, cuando sonó el timbre, supe que nada volvería a ser igual. El silencio después de aquella frase era tan espeso que podía cortarse con el cuchillo que mamá todavía sostenía. El jamón se enfriaba, el vino sabía a hierro y el aire a traición. Apreté el teléfono entre mis manos. Durante años me había tragado cada comentario condescendiente, cada broma sobre la friki informática que nunca progresaba, cada mirada que decía: «¿Qué haría de su vida sin nosotros?». Pero aquella noche, por primera vez, no sentí rabia, sino claridad. Una calma peligrosa, como la que llega justo antes de la tormenta. «¿A quién llamas?», preguntó mamá, con una mezcla de miedo y autoridad. No respondí enseguida. El reloj marcaba las 21:43. Cada segundo resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. «Finalmente», dije, «a seguridad». Carlos soltó una carcajada corta. «¿Seguridad? ¿Qué piensas hacer? ¿Echarnos de nuestra casa?». Su palabra me hirió más de lo que quise admitir. «Nuestra».
Por dentro, algo crujió, como una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Marqué el número. Servicios de Seguridad Martínez. Buenas noches. Soy Sofía Martínez. Necesito un equipo en la propiedad de Oak Drive. Situación. Allanamiento. El silencio al otro lado duró apenas un segundo. Entendido, señora Martínez. Llegaremos en 20 minutos. 20 minutos. Eso fue todo. Colgué. Las miradas cayeron sobre mí como cuchillos invisibles. Papá estaba pálido. Mamá murmuró: Sofía, ¿qué has hecho? No respondí. Solo dejé el teléfono junto al plato, como si nada hubiera pasado, y retomé el cuchillo para seguir cortando el jamón. Mis manos estaban frías, pero los cortes eran perfectos, simétricos, tranquilos. A veces, la disciplina es la última forma de dignidad que te queda. Dentro de mí, sin embargo, una voz gritaba: ¿realmente vas a hacerlo? ¿Vas a desmantelar a tu propia familia? Y otra, más profunda, le respondió: ellos lo hicieron primero. Solo estás devolviendo la verdad a su sitio. Mamá se incorporó, la servilleta temblando entre los dedos. Sofía, no puedes estar hablando en serio. Levanté la mirada, despacio. Oh, mamá, no sabes cuánto me habría gustado que esto no fuera necesario. El tic-tac del reloj se volvió insoportable. Cada sonido acercaba la realidad un poco más. Carlos bebió el resto del vino de un trago, intentando aparentar control, pero su voz le traicionó. Esto es una locura. Yo, en cambio, me sentía extrañamente serena. Tal vez así se siente cuando por fin dejas de tener miedo. 20 minutos, el tiempo que tardan las máscaras en caerse. Miré hacia la ventana. Afuera, las luces navideñas titilaban, ajenas al caos dentro. Pensé en los años que pasé intentando merecer el respeto de esa mesa, y comprendí que el respeto no se mendiga, se reclama. Apoyé el tenedor. Si creéis que esta casa os pertenece, pronto lo veremos. El sonido distante de un motor se acercó. Faros se reflejaron sobre el cristal. Mamá se giró hacia la puerta. ¿Qué es eso? Respiré hondo. La verdad, dije. Y el timbre sonó. Cuando abrí la puerta y vi los uniformes, entendí que el pasado había terminado. Lo que venía ahora era la verdad. Los pasos resonaron en el pasillo de madera antes de que la puerta se abriera. 3 hombres uniformados, impecables, con el emblema de Martínez Security en el brazo. David, el jefe del equipo, me miró con un respeto que heló la sangre de todos los demás. Buenas noches, señora Martínez, dijo. Tenemos un reporte de ocupación no autorizada. Mamá se llevó la mano al pecho. ¿Qué significa esto? Significa, respondí, que esta casa tiene una dueña. Y no son ustedes. Carlos soltó una carcajada nerviosa. Tú, no digas tonterías. Tomé el bolso, lo abrí despacio y saqué una carpeta gruesa. La coloqué sobre la mesa, justo al lado del jamón que ya nadie comería. Aquí están las escrituras, dije. La propiedad fue comprada hace 3 años por Martínez Holdings S.A. y yo soy la única accionista. Papá palideció. Eso no puede ser. Nosotros pagamos la hipoteca. Negué suavemente. No, papá. Dejaste de pagarla en marzo de 2021. Cuando enfermaste, el banco inició el proceso de embargo. Silencio. Las palabras pesaban toneladas. Pasé la página siguiente. Yo compré la casa. La rescaté del banco. Les permití seguir viviendo aquí porque pensé que aún éramos familia. Mamá negó con lágrimas en los ojos. No puede ser. Sí, puede, contesté con voz quebrada. Porque mientras ustedes creían que yo no aportaba nada, yo estaba pagando todo. Los impuestos, las reparaciones, las facturas médicas, incluso la garantía falsa del coche de mamá. Carlos tomó los papeles,
Los hojeó frenéticamente. Esto es falso. Tú no tienes ese dinero. Lo miré directamente. Trabajo en ciberseguridad. Mi empresa protege a bancos, gobiernos, corporaciones. El año pasado facturamos $42 millones. El silencio se hizo más profundo. La incredulidad se transformó en algo peor. Miedo. No al dinero, sino a lo que ese dinero revelaba. Que todo este tiempo habían vivido sostenidos por la misma persona a la que despreciaban. Si era verdad, susurró papá. ¿Por qué no nos lo dijiste? Tragué saliva. Porque cada vez que intenté hablar, me calasteis. Porque la única manera de ayudaros sin heriros era hacerlo en secreto. Pero el silencio tiene un precio, y hoy ha llegado la factura. Mamá hundió la cara entre las manos. Carlos apretó los puños. Y yo sentí por primera vez algo que no era tristeza ni rabia. Era una mezcla de alivio y luto. Alivio por dejar de fingir. Luto por la familia que creí tener. David se aclaró la garganta. ¿Desea que procedamos, señora? Los miré una última vez. Sí, pero denles tiempo hasta mañana. Que se lleven solo lo que sea suyo. Carlos se levantó, temblando. No puedes echarnos. No os estoy echando, dije despacio. Estoy devolviendo la verdad a su sitio. El reloj marcó las 22:07. Afuera, la nieve empezaba a caer. Dentro, todo se desmoronaba, y por primera vez se reconstruía. Mientras los guardias se alejaban por el pasillo, sentí que cada paso de ellos marcaba un límite nuevo. Y por fin era yo quien decidía dónde terminaba la culpa y empezaba mi paz. El eco de los pasos de los guardias se fue perdiendo por el pasillo y durante unos segundos solo quedó el tic-tac del reloj. Ese sonido, antes familiar, ahora parecía marcar el fin de una era. Me quedé de pie junto a la mesa, rodeada de platos fríos, copas medio vacías y miradas rotas. Mamá se había hundido en la silla, las manos entrelazadas como si rezara. Papá miraba el suelo, y Carlos caminaba de un lado a otro, como un león acorralado. «No puedes hacer esto», repitió. «Somos tu familia». Me giré hacia él. «Y tú intentaste echarme hace media hora». Eso también era familia. Su silencio fue más doloroso que cualquier grito. Por un instante quise gritar, llorar, abrazarlos a todos y decir que todo era un malentendido. Pero la verdad no era un error, era una consecuencia. David se acercó con voz baja, profesional. ¿Desea que los escoltemos de inmediato, señora Martínez? El título, señora Martínez, me golpeó como un espejo. Era formal, correcto y vacío. ¿Eso era lo que había ganado? ¿Una autoridad que sonaba tan fría como la justicia misma? Miré a mi padre, a los dos seres que me dieron la vida, pero nunca me dieron la oportunidad de ser adulta ante sus ojos. Dentro de mí, dos voces peleaban. Una gritaba: «Hazlo, demuestra que ya no te manipulan». Y la otra susurraba: «No destruyas lo que aún puedes sanar». Tomé. «Denles hasta mañana», dije al fin. «Hasta las 6 de la tarde. Que se lleven solo lo que sea suyo». Carlos golpeó la mesa. «Nos humillas delante de extraños». No respondí despacio. «Me humillasteis vosotros durante años, llamándome carga, riéndoos de mi trabajo. Hoy solo devuelvo las cosas a su tamaño real». El cuchillo que mamá había dejado sobre el mantel cayó al suelo con un clank seco. El sonido metálico atravesó la sala. Fue como un corte invisible, dividiendo el antes y el después. Mamá se levantó, temblorosa. «Sofía, por favor, es Navidad». Su voz se quebró, y por primera vez en mucho tiempo me dolió de verdad, porque la amaba, pero también sabía que el amor sin respeto es solo costumbre con disfraz de cariño. Me acerqué a ella, le tomé la mano.
No quiero destruir lo que somos, susurré. Solo quiero que dejemos de fingir. Mamá asintió entre lágrimas. Papá, en cambio, no dijo nada. Solo se apoyó en el bastón, mirándome con algo que no supe si era vergüenza o alivio. David inclinó la cabeza. ¿Desea que cerremos por hoy? Sí, dear. Y mientras el equipo se retiraba, la casa quedó en un silencio tan puro que casi dolía. Por primera vez, no era el silencio de la sumisión, era el silencio de los límites. Esa noche dormí en una casa distinta, no porque hubiera cambiado de techo, sino porque por fin había cambiado de verdad. Y al amanecer, la llamada de mi madre me recordó que, incluso la verdad, necesita tiempo para sanar. La puerta se cerró con un clic suave. Ese sonido, más que un cierre, fue un suspiro. El eco de los pasos de mi familia se perdió en el pasillo, y por primera vez en años, la casa quedó en silencio. Un silencio nuevo. No el que nace del miedo o la resignación, sino el que llega cuando por fin ya no hay nada que esconder. Me quedé sola en el comedor. El árbol de Navidad seguía encendido, lanzando reflejos dorados sobre los platos vacíos. El jamón se había secado. Las copas seguían medio llenas, testigos de una guerra sin gritos. Me senté en la silla que solía ocupar papá. Desde ahí, el reloj parecía más lejano, como si el tiempo también necesitara descansar. Pensé en todo lo que había pasado en 3 horas. Años de silencios, de sacrificios ocultos, de amor malentendido, colapsando en una sola noche. Una parte de mí quería llorar, otra solo quería dormir, pero, sobre todo, sentía una calma rara, una calma que dolía. Miré a mi alrededor. Cada rincón tenía una historia. La grieta en la pared que Carlos y yo hicimos jugando con una pelota, la mancha en la mesa donde mamá derramó vino la noche que supo que papá estaba enfermo. Todo seguía ahí. Solo nosotros habíamos cambiado. Cerré los ojos y recordé la voz de mi madre repitiendo siempre lo mismo. En esta casa, lo más importante es la familia. Esa frase sonaba hermosa, hasta que me di cuenta de que había vivido toda mi vida intentando merecerla. El teléfono vibró sobre la mesa. Era ella. Respiré hondo antes de contestar. Hola, mamá. Su voz era baja, temblorosa. Estamos en el apartamento de Carlos. No puedo dormir. Yo tampoco admití. Silencio. Un silencio distinto, lleno de cosas no dichas. Hasta que finalmente habló. Nos equivocamos. No preguntamos, no escuchamos. Yo no hablé dish. Queríamos protegerte, pero terminamos humillándote. Cerré los ojos. Las lágrimas cayeron sin permiso. No necesitaba protección, mamá, solo respeto. Ella sollozó del otro lado. Estamos orgullosos de ti, Sofía, solo que no lo vimos. Sus palabras me atravesaron el pecho. No eran una disculpa completa, pero eran el primer ladrillo para reconstruir algo. ¿Podemos empezar de nuevo?, susurré, pero esta vez con la verdad encima de la mesa. Sí, dijo ella, entrecortada. Esta vez, sin secretos. Cuando colgué, la casa ya no se sentía vacía. Se sentía limpia, liviana. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, por fin, algo en mí se había detenido. La guerra, el miedo, la necesidad de demostrar. Todo se había rendido ante una sola certeza. La verdad duele, pero también cura. 6 meses después, cuando volví a poner el mantel rojo sobre la misma mesa, ya no éramos los mismos. El amor seguía ahí, pero ahora tenía límites. Y quizás por primera vez tenía también respeto. Han pasado 6 meses, y aunque la nieve volvió a caer sobre los tejados de la ciudad, nada era igual que el año pasado. El mantel rojo volvió a cubrir la mesa. Las copas estaban alineadas. El mismo reloj marcaba las 9, pero esta vez
Cada tic-tac sonaba diferente. La casa era oficialmente mía, pero ya no se sentía como un trofeo. Se sentía como un lugar nuevo, uno donde el pasado había dejado de ser una herida, para convertirse en una cicatriz que ya no dolía. Mamá y papá habían vuelto, no como dueños, sino como inquilinos. Firmaron el contrato ellos mismos. Papá insistió en pagar el alquiler completo porque necesito sentir que aporto algo, me dijo. Yo no discutí. A veces, el orgullo también es una forma de amor. Carlos y su esposa compraron una casa más pequeña, con paredes aún sin cuadros, pero llena de silencio y aprendizaje. Él me pidió ayuda para proteger su empresa con mis sistemas de ciberseguridad y yo contraté sus servicios financieros. 2 adultos, 2 iguales. Por fin. Aquella noche celebramos la cena de Navidad juntos, no como una familia perfecta, sino como una familia honesta. Mamá cortó el jamón el mismo cuchillo que cayó al suelo la noche del desastre y lo colocó frente a mí. Para ti, cariño. Su voz tembló un poco. Este año, tú sirves primero. Sonreí. No porque ganara, sino porque por primera vez nadie estaba compitiendo. Mientras todos hablaban, observé el reloj en la pared, el mismo que había marcado cada segundo del caos. Y entendí algo simple. La verdad no destruye. Lo que destruye es el miedo a decirla. El amor sin respeto es dependencia. El respeto sin amor es distancia. Pero cuando ambos se encuentran, ahí nace la paz. Brindamos. No por lo que habíamos perdido, sino por lo que aprendimos a conservar. Las palabras se hicieron pocas, los gestos, sinceros. Y en medio de esa calma nueva, miré a mi familia con todas sus grietas, su historia, sus límites, y pensé, quizás esto es el verdadero milagro de Navidad. No la reconciliación perfecta, sino la aceptación imperfecta. Apagué las luces del árbol y dejé solo una vela encendida. Su llama reflejaba los rostros de todos, distintos, pero juntos. Me giré hacia la cámara interior de la casa, mi única testigo esa noche, y di en voz baja. Respetar también es amar. Y a veces, amar de verdad significa saber decir basta. ¿Y tú? ¿Has puesto tus propios límites con la gente que amas? Cuéntame en los comentarios. Y no olvides seguirme para escuchar la próxima historia. Familien Jehimnis. Los secretos que el silencio no puede proteger.